era el factor mano de obra. De manera tal, entonces, que hemos visto en la clase anterior que a partir de todo esto y ya vinculando con los costos, fuimos capaces de plantear esta relación. El costo total sabemos que es omega por R, es decir, omega por L más R por K, en donde si el capital está fijo, esto daba origen al costo fijo y esto daba origen al costo variable. ¿Hay dudas, jóvenes, señorita? No, profe. Entonces, observen. El costo variable medio, por definición, ¿qué sería? Si recuerdan, costo variable partido por Q. Esto es lo mismo que omega por L, haciendo el correlato con lo que tengo escrito a la izquierda, omega por L partido por Q. Aprovechando las propiedades de potencia, podemos plantear omega partido por Q sobre L. Y si recuerdan, cuando partimos con la unidad 3, teoría del productor, hemos definido que Q partido por L, ¿qué es lo que era? El producto medio del trabajo, que era el factor variable. Si el producto medio fuese si el insumo variable fuese el capital, haríamos el correlato con Q sobre K y llegaríamos a una relación equivalente, pero para el capital. Aquí, como en nuestro ejemplo que hemos venido trabajando en esta parte de la materia, en esta unidad en particular, unidad 3, obviamente el trabajo era el factor variable, entonces refrendo todo respecto del trabajo. ¿Y qué es lo que podemos plantear? Lo siguiente, el costo variable medio es igual a omega partido por el producto medio del trabajo. Reitero, ¿por qué? Porque en nuestro ejemplo el factor variable es el trabajo. Si el factor variable fuese el capital en vez del trabajo, encontraríamos la misma relación, pero ahora expresada en términos del producto medio del capital. ¿Hay dudas? Niños. No, profe. Bien, y una segunda expresión, entonces vámonle. El costo marginal, por definición, ¿qué es lo que era? dCt a dQ, o lo que es lo mismo dCf más CV a dQ, o lo que es lo mismo dCb a dQ más dCf a dQ. Pero entiendan esto, el segundo sumando de esta expresión. Si el costo fijo es fijo, ¿cuánto cambia según cambia el volumen de producción? Un arriendo de un local, independiente de que vendamos 5, 7, 40 pares de zapatos, al propietario del local yo le tengo que pagar el mismo arriendo. Por lo tanto, ¿cuánto cambia ese costo del arriendo? Si le tengo que pagar 3 gambas mensuales por arriendo. No cambia. Independiente de cuánto venda. ¿Ah? No cambia. No cambia, es decir, esto es cero. Por lo tanto, sabemos entonces que el costo marginal es igual a dCt a dQ o dCv a dQ. Es equivalente, lo vimos monísticamente en la clase anterior. Entonces seguimos. Costo marginal, estamos planteando entonces, es dCv a dQ. O lo que es lo mismo, d omega por L a dQ. Pero en todo este análisis hemos asumido que omega permanece constante, por lo tanto nos queda omega por dL a dQ. Y de nuevo, por propiedad de potencia, esto yo lo puedo escribir como omega partido por dQ a dL. Y si recuerdan el ejemplo inicial, ¿qué es lo que era el dQ a dL? El producto marginal del trabajo. Por lo tanto,
planteamos una segunda relación en donde el costo marginal es igual a omega partido por el producto marginal del trabajo. Cuidado, aquí es el producto marginal del trabajo porque el trabajo es el factor variable. Si fuese el capital, sería respecto del capital. Entonces planteamos una segunda relación, costo marginal, es igual a omega partido por el producto marginal. En nuestro ejemplo del trabajo, no obsta que pueda ser justo al revés, es decir, ambas relaciones, la 1 y la 2, expresadas en función del capital. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, jóvenes. Bien. Entonces, aquí tenemos lo mismo que hemos hecho recién. Exactamente la misma demostración. Y las conclusiones que obtenemos, 1, 2 y 3 respectivamente, la vamos a analizar gráficamente y se van a dar cuenta. Dejo esto un cachito para que la lámina quede en la grabación. Entonces, fíjese, si se acuerda de la función de producción, aquí teníamos un sistema productivo que decía esto. Q es una función de L y K, pero en donde el capital permanecía fijo. Si se recuerdan, lo que teníamos era, me quedó re fea, pero no importa. Esa es la función de producción total. Producto total versus L. Q versus L. A partir de ella, fuimos capaces de deducir el mono que tengo a la izquierda. El que está bien hechito, ¿eh? Y ahí teníamos el punto A, el punto B y el punto C. Producto marginal con los respectivos puntos A, B, C, A, B, C, producto marginal del trabajo, en este caso sería, dado que estoy asumiendo que el trabajo es el variable, y la función producto medio sería algo así. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que tengo aquí? Bien, entonces observe lo importante de esto. Mire, según las dos relaciones que hemos deducido recién, pasa lo siguiente. Cuando el producto medio, el producto marginal es creciente, no olviden lo que vimos recién. 1, producto medio es igual a omega. ¿A dónde saqué esa omega? Omega partido por costo medio. Costo variable medio en particular, pero costo medio al fin y al cabo. Y 2, que la escribí al revés, ¿eh? No se me confundan con eso. Producto medio, producto marginal. Omega partido por costo marginal. Miren, si el producto medio es creciente, producto medio creciente, y dado que omega es constante, ¿cómo tiene que ser el costo medio? El costo variable medio en particular. Perdón, estoy viendo el marginal. Si el producto marginal es creciente, ¿cómo tiene que ser el costo marginal, dado que omega es constante? Cuando el producto medio es creciente, el costo marginal es decreciente. Si el producto marginal alcanza un máximo, esto es máximo, dado que omega es constante, ¿cómo será el costo marginal? Tendrá un mínimo. Son funciones inversas. Si el producto marginal es decreciente, el costo marginal habrá de ser creciente. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Son funciones hiperbólicas. Son justo lo contrario. ¿Hay dudas?
Niños, No, profe. ya. Después, si el producto medio es creciente, el costo variable medio, ¿cómo tendrá que ser? Decreciente. Si el producto medio alcanza un máximo, el costo variable medio tendrá un mínimo. Si el producto medio es decreciente, el costo variable medio tendrá que ser creciente. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Si recuerdan, vengan a este mono. ¿Cuál era la región? Denme un segundo. Recuérdense aquí, en los monitos de productividad. ¿Cuál era la región económica de producción? ¿Se recuerdan? Aquí. Era la región antes del punto C, si no me equivoco. ¿Perdón? La región antes del punto C. Todo lo que está a la izquierda de C. No, no todo. Entre B y C. Entre B y C, dado esto, que estamos asumiendo que omega es constante. ¿Eso qué significa? Que los mercados son competitivos, que todavía no les va a costar entenderlo, pero acepten eso por hecho. Esto fue lo que dedujimos en un minuto, entre B y C. Es decir, en esta zona, hasta ahí. Hágame el correlato en términos, esto en términos de productividad, hágame el correlato en términos de costos. Una empresa, entonces, según lo que estamos diciendo, que opere en un mercado que hay competencia, ¿podrá operar en esta zona? Vean el mono de arriba. Esto es parte de la región económica de producción. Esto. Niños. Niños. No. ¿Estás preguntándome o aseverándomelo? Aseverando. Perfecto. No, imposible. No, no. Si hago el correlato con el mono de arriba, ¿cuál es la región económica de producción? Bajo. Desde aquí hacia la derecha. Esta es la región económica de producción. Región económica de producción. Región económica de producción. Que eso lo vamos a deducir en un par de clases más, pero para que lo tenga claro desde ya. ¿Por qué? Porque esto se sustenta en la productividad. Y la productividad nos dice cuál es la región económica, lo que veo en el mono superior, en el gráfico superior. Pero hay un perfecto correlato, estamos viendo que las funciones son inversas entre productividades y costos. Por lo tanto, hago el correlato y obtengo la región económica de producción. ¿Qué punto? Todavía no sabemos, nos faltan atributos para determinarlo. Nos falta conocimiento por ahora, pero para allá vamos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. Aquí es la misma relación que en su minuto dedujimos respecto de productividades, pero para analizar los costos. Así que no las voy a hacer de nuevo, las voy a dejar un instante para que queden refrendados. ¿Y qué es lo único que estamos demostrando aquí? La relación que hay en esto. Costo total medio, costo variable medio y costo marginal, que lo cortan los mínimos.
Estamos viendo si el costo variable medio es decreciente, es mayor o menor que el marginal. Si el costo variable medio es constante, justo en su punto crítico, en su mínimo, el marginal igual al variable medio. Si el costo variable medio es creciente, el marginal es mayor que el variable medio. Análogo para costo total medio como costo variable medio. Es para explicar la forma del mono nomás, pero eso ya lo hicimos gráficamente. Entonces, la dejo un instante para que quede en la grabación nomás. Aquí está la explicación. Aquí viene la demostración del por qué costo marginal corta a costo total medio y costo variable medio en el punto mínimo. Pero no tiene sentido que eso lo aprenda de memoria. Ahí está la demostración en todo caso, pero no es necesaria. Si entendimos bien lo que hicimos geométrica o gráficamente, no hay problema. Sabemos que las pendientes del rayo y la tangente en los puntos mínimos de costo variable medio y costo total medio coincidían, y eso es suficiente. Pero aquí está la demostración matemática. Que esto no está en el apunte oficial, esto es un adicional. Bien, vamos al largo plazo entonces. Costos en el largo plazo económico. Recuerden, ¿cómo definíamos el largo plazo económico? O por defecto, defíname el corto plazo económico. ¿Qué pasaba ¿qué pasaba en el corto plazo económico? Algunos atributos eran constantes. Ya, algunos factores. Esos atributos que tú dices, Paco, son los factores productivos, ¿cierto? Mientras que en el largo plazo, ¿cómo son todos los factores productivos? Variables. Variables. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Entonces vamos. Las curvas de costo medio de largo plazo, las curvas de costo medio de largo plazo, perdón, son conocidas muchas veces como horizonte de planificación. ¿Y por qué? Porque esto va dando cuenta de cómo va tomando decisiones la empresa para hacer frente a las ventas que potencialmente pudiese tener. Las ventas de los bienes o servicios que está produciendo, ¿eh? Entonces, aquí vamos a tratar de deducir, bueno, ¿cómo son las curvas de costo medio de largo plazo? Supongan, en un caso como este, tenemos una empresa, esta, que tiene solo una planta. Tiene una planta productiva. Empresas que tienen dos plantas productivas, puede ser, por ejemplo, Coca-Cola. Produce en Santiago, en Antofagasta, en Concepción. Ahí tendríamos tres plantas. Acá estamos situados en una región geográfica y una empresa en particular que tiene solo una planta productiva, ubicada en, no sé, en el cordón industrial de Cerrillo. Listo. Ahí está la planta. Bueno, esa planta puede tomar, según el mono que yo tengo aquí en este caso, 4 tamaños distintos. Esta empresa tiene que escoger según 4 tamaños distintos de planta. Tiene un galpón enorme y en este galpón va a producir zapatos, puede poner una máquina 1, una máquina 2, una máquina 3, una máquina 8. Por ejemplo, por el tipo de proceso puede disponer hasta 8 máquinas para producir zapatos. Y con los operarios respectivos, no hay problema de flujo, caben, está bien diseñado el layout de planta, los procesos están bien definidos, todo perfecto. Puede optar entonces por producir con una máquina, con 3, con 7 o con 8. ¿De qué va a depender qué es o cuánta máquina, cuánto
en este caso, insumo fijo, decida contratar, seguramente, ¿cuánto factor fijo? Dependerá de las expectativas de venta que ella tenga. ¿Me siguen o no? Ahora piensen desde la lógica. Si esta empresa opera solo con una máquina, va a tener una cierta estructura de costos. ¿Me sigue o no? Porque va a tener gente contratada para operar esa máquina, va a tener bodegueros, va a tener espacio en bodega, etc. Si opera con dos máquinas, ¿usted cómo cree que es el costo? ¿Igual o distinto? El costo, estoy hablando en general. Distinto. Distinto. Si opera con 7 máquinas, ¿igual o distinto a los anteriores? Distinto. Distinto, tuvo que comprar las 7 máquinas, tiene que pagar los créditos, si la financió con un crédito externo, tiene que contratar gente para que le opere las 7 máquinas. Y si opera a plena capacidad, suponiendo que es 8 máquinas, el máximo que puede soportar esta planta, ¿cómo serán los costos? Respecto de los anteriores. Distinto. Distinto. Listo. Esto es lo que estoy refrendando acá. Si opera, por ejemplo, con una máquina, tendrá una estructura de costo y a partir de ella yo puedo definir el costo medio de corto plazo 1. Esta curvita, la 1. Si opera con 3 máquinas, tendrá una estructura de costo distinta y el costo medio será, por ejemplo, el costo medio de corto plazo 2. Ojo, cuando opera con una, opera con una. Cuando opera con 3, opera en todo un rango de producción con 3, y así. Si opera con 7, tendrá otra estructura de costos, costo medio de corto plazo 3. Y si opera a plena capacidad, por ejemplo, costo medio de corto plazo 4. Ahora, ¿de qué depende que adopte entonces el tamaño 1, el 3 o el 4? Ciertamente, si es una empresa que trata de eficientar sus procesos, va a depender de las expectativas de venta que tenga. Por ejemplo, si esta empresa hizo un estudio de mercado y pronosticó que va a ser capaz de vender Q sub 1 unidades, que esa va a ser la cantidad que le van a comprar a esta empresa, ¿qué tamaño de planta le conviene escoger? El 1, el 2, el 3, el 4. Supongan que ahí no se ve tan claro, algo así. Si se dan cuenta, si Q sub 1, esa cantidad estuviese aquí, no me quedó bueno. Déjeme borrar ese último mono. Aquí. Ya. Hagámoslo con esas dos nomás. Si esta empresa cree que va a ser capaz de producir y vender Q sub 1, este era tamaño de planta 1, tamaño de planta 2. ¿Lo puede lograr estrictamente con un tamaño de planta? No. Lo puede lograr con el tamaño de planta 1 y con el tamaño de planta 2. Pero ¿qué les dice el juicio? La empresa tratará de producir este volumen a un costo mayor o menor. A un costo menor. A un costo menor. Por lo tanto, ¿qué tamaño de planta escogería? Según lo que estamos diciendo en el ejemplo que fui dando aquí arriba, le convendrá producir con una máquina o con 3 máquinas, dada la venta que va a enfrentar. La estructura de costo 1, una máquina. La estructura de costo 2, 3 máquinas. ¿Qué le conviene producir? ¿Con una o con 3 máquinas? Acá están leyendo los costos, en este eje. Niño, esto es puro criterio, si es esto. Ahí. ¿Puede producir Q1 con el tamaño de planta 2? Sí. Pero ¿cómo es el costo respecto del tamaño de planta 1?
Niños, Con entiendan, una máquina. cabro, con una máquina se pueden producir entre 0 y 1000 unidades. Con 3 máquinas se pueden producir entre 0 y 8000 unidades. Pero resulta que usted va a vender 500 unidades. ¿Le conviene tener 3 máquinas y los correspondientes operarios para 3 máquinas dada esta venta? No. No, pues eso es lo que estamos diciendo. Listo. Entonces, ¿qué tamaño de planta va a escoger la empresa? Aquel que le signifique producir lo que cree o que está expectando va a ser capaz de vender al costo medio menor. Puro criterio, la economía es criterio. Por otra parte, si la empresa creyera que va a ser capaz de vender Q sub 3 unidades, ¿esto lo puede lograr con el tamaño de planta 3? Sí. ¿Lo puede lograr con el tamaño de planta 2? Sí. ¿Lo puede lograr quizás con el tamaño de planta 1? Sí. Pero ¿cuál es el tamaño de planta que le ofrece el menor costo? Tamaño 4, 3, 2 o 1. Acá están midiendo el costo en este eje. ¿Con qué tamaño de planta se obtiene el costo promedio menor? Con la planta 4. Listo. Entonces, ¿de qué depende el tamaño de planta que la empresa escoja? Aquel que está asociado a las expectativas de venta que va a ser capaz de tener. Punto. Aquí yo hice 4, pero en la práctica, ¿cuántos tamaños de planta cree usted puede escoger la empresa? En teoría. ¿Cuántas curvas de costo medio de corto plazo habrán según el análisis que estoy haciendo? ¿Qué les dice el criterio? ¿Cuántas curvas de estas yo podría trazar? Infinitas. Infinitas. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo cual es una cuestión absoluto criterio. ¿Qué es lo que ocurre? El largo plazo es nada más que la unión de todos los cortos plazos. ¿Qué es lo que tenemos allí? ¿Cuántos tamaños de planta de corto plazo podríamos obtener? Infinitos. Aquí yo solo tracé o grafiqué 3. Solo grafiqué 3. ¿Y cuáles son, qué es lo que son los costos medios a largo plazo? La unión de todos los costos más bajos, menores, para cada volumen de producción expectado. ¿Y qué es lo que es entonces la curva de costo medio de largo plazo? Esta es la nomenclatura. Costo medio de corto plazo 1, costo medio de corto plazo 2, costo medio de corto plazo 3, costo medio de largo plazo. El largo plazo es nada más que la unión de todos los cortos plazos. Eso geométrica, gráficamente, ¿cómo lo veo? Como que la curva de costo medio y largo plazo es la envolvente a todas las curvas de costo medio de corto plazo. ¿Hay dudas? ¿Qué es lo que tengo en el mono? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Ya. No, El profe. cuidado que hay que tener es esto. No vayan a malentender. Esto es importante, léalo y dígame si lo entiende. ¿Lo entiende? Esta condición de tangencia en los puntos mínimos solo se da aquí.
¿Y por qué? Porque ese punto es un punto característico. Si observan, ese punto es el mínimo de la curva de costo medio de largo plazo. Solo allí son tangentes corto y largo plazo en el mínimo. Aquí no lo son. En ese punto son tangentes, son iguales. Estoy diciendo el costo medio corto plazo igual al costo medio largo plazo. Obvio, para este volumen de producción, eso sí. Para Q sub 1. Pero no son tangentes en el mínimo. La función de costo medio corto plazo 1 tiene su mínimo por ahí. La función de costo medio de corto plazo 3 tiene su mínimo por ahí. No son tangentes los mínimos. ¿Son iguales? Sí, a este volumen de producción, no al mínimo. Excepto en este punto, que se cumple que son tangentes en los mínimos. Hay dudas y pasa lo siguiente. Aquí yo solo grafiqué 3, pero ¿qué ocurre? Para ese volumen de producción, para este que usted puede decir, bueno, ¿y por qué no se para ahí? Cuidado. Para ese volumen de producción hay otro tamaño de planta que me permitiría obtener ese volumen a un costo menor incluso que en la línea azul. Entonces debiera optar por un tamaño 4, 5, 6, 7, 8, 9, infinito. Cuidado con esa interpretación. Que se ha visto en el caso de alguna evaluación. Más de algún querido alumno en su minuto ha hecho un dibujo así. Como que son siempre tangentes los mínimos. No, vean el mono. No son tangentes los mínimos. Se topan ahí, pero el mínimo está acá. ¿Hay dudas? Bien, este mono lo vamos a complicar más. ¿Por qué? Porque le vamos a agregar el costo marginal ahora. Y pasamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que era el costo marginal? Nada más que la cantidad mínima, cuánto variaba, el costo al variar el volumen de producción. Y aquí hay una cuestión conceptual. El largo plazo es la unión de todos los cortos plazos. Gráfica, geométricamente, la función de costo medio de largo plazo es la envolvente a los cortos plazos. La función costo marginal de largo plazo es esta. ¿Por qué no puedo tomar el lápiz? Ahí. Esta. Esa línea violeta. Costo medio de largo plazo es esta línea azul. Y las otras violetas chiquititas son costos medios de corto plazo. Las verdes chiquititas son costos marginales de corto plazo. Y aquí viene una cuestión que es de mera lógica. Miren, si en este punto, para ese tamaño de planta 1, los costos medios de corto y de largo son iguales, ¿cómo tienen que ser los costos marginales de corto y de largo? Según los monos que vimos al inicio de la clase, iguales. Ahí están. Aquí, si el costo medio de corto y de largo son iguales, ¿cómo tienen que ser los marginales de corto y de largo? Ahí lo veo en el mono. ¿Cómo son? Iguales. Iguales. Cabros, entiendan un concepto. El largo plazo es la unión de todos los cortos. No es magia, no es distinto. En este punto, ¿cómo son los costos medios de corto y de largo? La línea violeta, chica, con la línea celestita grande. ¿Cómo son los costos medios? En ese puntito. Iguales. Iguales. ¿Cómo tienen que ser los marginales? Iguales. Ahí está. No se vaya a confundir con una cosa, por lo que hemos visto ya en estas dos clases. La función de costo marginal de corto plazo corta al medio de corto plazo en el mínimo. La función de costo marginal de corto plazo corta al medio de corto plazo en el mínimo. La función de costo marginal de corto plazo corta al costo medio de corto plazo en el mínimo. Ahí.
Eso se da. Y esa misma condición se da en el largo plazo. Y recuerde que lo que hemos visto en el corto era esto. Costo marginal, costo medio. Independiente fuese el variable o el total medio, pero el costo medio. Cuando el costo medio es decreciente, ¿quién es mayor? ¿El costo medio o el marginal? ¿Cuál es mayor? Aquí está graficando Q. La función más paradita es marginal, la otra es media, la U abierta. ¿Quién es mayor, medio o marginal? El medio. El medio. Eso se cumple tanto para el corto como para el largo. Sí, el costo medio es decreciente, la línea celeste es decreciente, la violeta grande, que es el costo marginal de largo, tiene que ser menor, va por debajo. En ese punto, ¿cómo son marginal y medio? Iguales. Iguales, iguales en el punto mínimo, ahí está. Y en esta zona, ¿quién es mayor? ¿Marginal o medio? ¿Costo marginal o costo medio? Marginal. El marginal, la línea violeta grande, va por sobre el azul. Ahí está. Son las mismas condiciones del corto en el largo. Se cumplen las mismas relaciones. Si uno es creciente, el otro es mayor o menor. Si uno es mínimo, el marginal igual al medio. Lo mismo en el corto que en el largo. Entonces, si se dieron cuenta en el monicaco, miren, en este punto, que me lo dijeron hace un ratito, en este punto, ¿cómo son los costos medios de corto y de largo? Para algún tamaño de planta, para el tamaño de planta 1 en este caso. ¿Cómo son medio y largo plazo? Costo medio de corto y de largo plazo, en ese punto, ¿cómo son? Iguales. Los marginales de corto y de largo. También son iguales. En este punto, ¿cómo son los medios de corto y de largo? Iguales. Los marginales, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Cuidado con ese punto. Si se dan cuenta, para cualquier volumen de producción, excepto coestrella, se cumplen dos relaciones fundamentales. Costo medio de corto plazo es igual a costo medio de largo plazo. Ahí, acá. Y los infinitos que no están graficados. Segunda condición, costo marginal de corto plazo es igual a costo marginal de largo plazo. Esto se cumple para todo Q distinto, según el mono, de Q asterisco. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que ocurre en Q asterisco? Solo en Q asterisco, estas dos identidades que son distintas entre sí, se cumplen en forma única. Costo marginal de corto plazo, solo en coestrella. Costo marginal de largo plazo, igual a costo medio de corto plazo, igual a costo marginal de largo plazo. Solo en coestrella se satisfacen estas dos identidades en forma conjunta. Ahí está. ¿Hay dudas? ¿Qué es lo que tenemos allí? Lean eso. CMCP, costo medio corto plazo. CMLP, costo medio largo plazo. CMGCP, costo marginal de corto. CMGLP, costo marginal de largo. ¿Hay dudas? Bien. Recuerden
en el ejemplo que hicimos, en algún minuto les dije, cuando llegamos a una relación, el ejemplo matemático, digo, la teoría del productor, cuando llegamos a alguna expresión que nos permitía encontrar una relación, creo que a esto fue lo que llegamos en el ejercicio, no me acuerdo bien en este minuto. K igual a L. Y les dije, esto es la ruta de expansión. Y es lo que tenemos acá. ¿Qué significaba? Que la empresa, en la medida que fuese variando el presupuesto, siempre en este ejemplo, no tiene por qué ser siempre igual a esto. Esto puede cambiar. K igual a 2L, igual a 4L, igual a 5 medio L, da lo mismo. Pero esa concepción es la ruta de expansión, que es lo que connotaba la forma en la cual la empresa iba a combinar los factores productivos a efecto de determinar su nivel de producción óptimo, dado el presupuesto que tenía, dado los costos, dada la isocosto. Y en ese ejemplo creo que hicimos el cambio. Bueno, ¿qué pasa si duplica los factores? ¿Qué pasa si duplica el costo? Es lo que tendríamos acá. En la medida que la empresa empiece a variar el presupuesto, ceteris paribus los precios, que es lo que es un símil, si se acuerdan, a la línea ingreso-consumo que vimos en la teoría del consumidor. Aquí estaríamos expandiendo el presupuesto, por lo tanto, este punto deja de ser óptimo, aumenta el espacio de soluciones factibles. Si le permitimos que la empresa optimice, va a encontrar otro óptimo. ¿Dónde? Ahí. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces podríamos hacer esta experiencia, variar el presupuesto, ceteris paribus lo demás? Infinitas. ¿Qué es lo que obtendríamos? Lo que se conoce como la ruta de expansión. ¿Y qué es lo importante de la ruta de expansión? Que nos permite a la larga, si se dan cuenta, aquí, ¿qué es lo que está provocando el cambio en la producción? Q0, Q1, Q2. La variación en el costo, por lo tanto, podemos vincular el costo como función de la producción. ¿Y qué nos va a permitir esto? Si se dan cuenta aquí, estamos en un mundo en el cual los dos factores son variables, por lo tanto, ¿en qué plazo económico estamos? Largo plazo. ¿Qué nos permite obtener la ruta de expansión? La función de costo total de largo plazo. Y conocido el costo total de largo plazo, podemos obtener el costo medio y el costo marginal. Punto. ¿Qué fue lo que hicimos en ese ejemplo que no se dieron cuenta a esa altura todavía? Cuando dijimos, bueno, si la empresa duplica el uso de factores, va a tener otro nivel de producción, otro costo. Ahí tengo la producción y el costo, y puedo encontrar una función entre ellos. ¿Eso qué es lo que es? Como estábamos en un mapa de isocuanta, estamos concibiendo que estamos en el largo plazo económico. Por lo tanto, podíamos construir las funciones de costo total de largo plazo, y a partir de ellas, tal cual hicimos en el corto plazo hace dos clases, podemos obtener el costo medio de largo plazo y el costo marginal de largo plazo. Igual como lo hicimos en el corto, gráficamente. La pendiente del rayo que une el origen, la pendiente de la tangente, lo mismo que hicimos en corto. Entonces, esto es lo importante. A partir de la ruta de expansión, se obtiene el costo total de largo plazo. Conocido el costo total de largo plazo, se pueden obtener las funciones de costo marginal y costo medio de largo plazo, análoga al desarrollo de corto plazo. Lo mismo que hicimos monísticamente el otro día, creo que fue el miércoles. Sí. Entonces, conocí largo plazo, ¿eh? Todos los factores son variables. Todos los factores son variables. Ya no hay costo fijo, por lo tanto la función de costo total parte desde el origen. Parte desde aquí. Y tiene la misma forma que en corto plazo, igualito. ¿Cómo se obtienen gráficamente? Lo mismo que hicimos, la pendiente del rayo que une el origen, y eso nos va a dar origen a costo medio. ¿Cómo obtenemos el costo marginal? La línea roja, como la pendiente en cada punto. Y tienen las mismas condiciones y consideraciones que vimos en el corto plazo. Y se vuelve a cumplir lo mismo que lo vimos en el mono de hace un ratito.
Cuando el costo medio es decreciente, es mayor que el marginal. Cuando el costo medio tiene su mínimo, el marginal lo iguala. Cuando el costo medio es creciente, el marginal es mayor que el medio. Lo mismo que vimos en el corto plazo. Igualito. Bien. Si se recuerdan entonces, lo vimos en unos monitos hace un ratito. Expresado en términos del alfabeto, ¿a qué letra se parecen estas dos funciones del alfabeto que nosotros ocupamos? ¿A qué letra se parecen? A la U. A la U. La particularidad es que una, largo plazo, es una U más extendida, con los bracitos más caídos. Esto. Respecto del corto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Estas formas de U, de las curvas de costo medio, de corto y de largo plazo, se explican respectivamente, tanto por causas absolutamente internas, como, además de causas internas, por causas externas en el largo plazo. ¿Y qué es lo que ocurre? Y esto está vinculado a los rendimientos a escala, lo que vimos el otro día. Léanme la primera parte de esta lámina hasta allí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Ya? Niños, ¿ya? Hasta ahí lean nomás. Bien. En el corto plazo, tratemos de explicar esta forma. ¿Se acuerdan del ejemplo? Mismo ejemplo. 10 hectáreas, 3 trilladoras y le íbamos agregando trabajadores a este sistema productivo. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ya. ¿Qué es lo que iba ocurriendo? No sé si se recuerda de ese ejemplo y que tienen los datos de una tablita. En la medida que íbamos agregando trabajadores, que era el factor escaso, el recurso escaso, a un recurso abundante, que era la tierra y las 3 trilladoras, la tecnología y los recursos naturales, si usted quiere en ese caso, pensando en lo genérico. Obviamente, ¿qué ocurría en primera instancia? La producción crecía a una tasa creciente o decreciente. Cuando pasamos de Juanito, después Juanito y José, Juanito, José y Pedro, Juanito, José, Pedro y Lucho, y así sucesivamente. Al principio la producción, perdón, crecía a una tasa creciente o decreciente. A una tasa creciente. ¿Cómo eran los rendimientos entonces, viéndolo desde la perspectiva de la combinación de esos factores? Usted se tornaba en ese rango cada vez más o menos eficiente. Más eficiente. Significaba que en la misma unidad de tiempo usted era capaz de producir más, por lo tanto el costo promedio
de cada unidad era cada vez mayor o menor? ¿Qué les dice el juicio, la lógica? Era menor. Menor. Bueno, eso explica la parte decreciente de la función de costo medio de corto plazo. Pero llegaba un momento en el cual el número de trabajadores era escaso, cuando seguíamos agregando el Lucho, el José, el Rodrigo, el Gonzalo, el Fernando, etc. Ojo, no es que sea machista, pero en este trabajo que es más de bruto, estoy agregando hombres, no mujeres, señorita Mancheria. Es solo por eso, no es porque sea ni misógino ni esté contra al contrario. En asignaturas como esta, la empírica me muestra que en general a las mujeres les va mejor, son más concentraditas, son más cuidadosas en el aprender. Entonces, tengo la mejor opinión de las mujeres, al contrario de los varones. Ya. ¿Qué pasaba en algún minuto? ¿Qué recurso se comenzaba a tornar escaso? Las trilladoras. Las trilladoras. Y la tierra, que también eventualmente podría ser muy poca tierra para tantos trabajadores. Efectivamente, entonces, ¿qué pasaba? Allí la producción puede que eventualmente siga creciendo, pero lo hacía cada vez a una tasa mayor o menor. Menor. Menor, por lo tanto, el costo promedio de cada unidad iba siendo cada vez menor o mayor. 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 Bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces? La forma de U, de la función de costo medio, se puede explicar en el corto plazo estrictamente a causas internas, al cómo la empresa combinaba la dotación de factores que tenía. ¿Me siguen o no? Es una cuestión absolutamente interna. Poca máquina, poco trabajador, y eso explicaba una parte o la otra parte de la función de costo medio. Pero esencialmente se debe a causas internas a la empresa, al sistema o al proceso productivo. Hay dudas, mientras que la forma de U en el largo plazo económico se explica tanto por cuestiones internas como además por causas externas. Y en general, y el atributo más importante que hasta el minuto hemos dejado constante nosotros, son estos, no sé si se acuerdan, el omega y el R. ¿Y qué es lo que eran el omega y el R? Niños, ¿qué es lo que era omega y R? No es la velocidad angular, ¿eh? Lo que han visto en física, el omega. A mí me gusta decirle omega, pero es W minúscula. ¿Qué es lo que eran el omega y el R, cabros? Los ¿No era precios el y los precio del factores. factor? Pero díganlo, en la medida que verbalicen las cosas, la probabilidad de que retengan y adscriban el conocimiento en vuestro modelo mental es mayor. Verbalicen, verbalicen, verbalicen. Si alguno de ustedes, voy a decir un ejemplo estúpido y no me lo tomen a mal, si a alguno de ustedes le gusta la compañerita, la Mancheri, dígaselo. Si no se lo dice, nunca va a poder pasar nada. Si usted verbaliza las cosas, existe la posibilidad de que ocurran cambios, y eso es bueno. Cuando usted se guarda todo para adentro, pasa nada. Es como en la vida, si esto, la economía es la vida, cabrón. Bien. En largo plazo, las causas, perdón, la forma de U de la función de costo medio de largo plazo, se explica por lo que son las economías y deseconomías de escala. Cuando el costo medio es decreciente, estamos en la zona de economías. A medida que la producción se expande, el costo medio es cada vez menor. Por el contrario, en la zona de deseconomías, cuando la producción se expande, aumenta, el costo medio de producción es cada vez mayor. ¿Qué es lo que explican esto? ¿O cómo se pueden explicar la zona de economía y deseconomía? Tanto por los rendimientos como cambios en factores exógenos, que son el omega y el R. Miren,
Ejemplos típicos de rendimientos crecientes a escala de los factores. La especialización de tareas y mano de obra. En la medida que una persona se hace más específica en una tarea, su productividad aumenta o disminuye, ¿cree usted? La productividad de esa persona, cuando se hace más especialista en determinado proceso. Aumenta. Aumenta. Por lo tanto, significa que los costos medios debieran ser crecientes o decrecientes. El gallo al principio, cuando estaba aprendiendo, producía un zapato por hora, un par de zapatos por hora. En la medida que se fue especializando, es capaz ahora de producir 4 pares de zapatos por hora. Por lo tanto, el costo promedio del zapato, medido en el costo de mano de obra, ¿es cada vez mayor o menor? Menor. Menor, ya. Rendimientos crecientes. Si está bien diseñada la planta, pensando en un proceso fabril, y bien diseñados los procesos, obviamente, y adecuado, obviamente, los costos promedios son cada vez menores. Piensen, un ejemplo estúpido, pero si tuviésemos clases presenciales. En este curso tenemos 51 alumnos inscritos. En este minuto hay 9. Piensen que tenemos la clase físicamente en la USACH, en la universidad. Dado este tamaño de curso, a mí me asignan la sala 424 en el departamento de industria, que tiene una capacidad hasta de 60 personas. Cuando yo entro a la sala para hacer la clase, prendo las luces e ilumino la sala completa. Pero resulta que hoy día estamos allá en la USACH y me vinieron solo 9 alumnos. Pero yo al iluminar la sala la voy a prender completa. Les pregunto, ¿me han asignado una buena sala dada la cantidad de alumnos que tengo hoy día? ¿Qué les dice el juicio? No. No. Obviamente voy a incurrir al iluminar toda la sala, siendo que si fuese una sala modular y se pudiese sectorizar en 6 salas chicas para 10 personas, con una estoy e ilumino esta sala. Por lo tanto, voy a incurrir en costos mayores o menores al tener que iluminar toda la sala para hacerle clase solo a 9 alumnos en vez de los 51. Si dimensiono bien las instalaciones, obviamente los costos en los cuales vamos a incurrir van a ser cada vez menores. Los costos medios van a ser decrecientes. Lo mismo o equivalente con el factor transporte. Si usted tiene bien diseñados los procesos productivos y los tiene en serie o en paralelo, según sea el caso, pero se van integrando a una línea de producción, obviamente la probabilidad de tener costos de peso muerto o costos de tiempo muerto van a ser menores. Por lo tanto, sus costos van a ser cada vez más bajos. En la medida que ocupe una mejor tecnología, tenga gente mejor dotada físicamente, capacite al personal usted, obviamente los rendimientos tienden a ser crecientes. Si a todo esto usted le agrega que en la medida que aumenta la producción, el precio de los factores omega y R bajan, los costos promedios van a ser cada vez menores. Y usted va a operar en la zona de economías de escala. Si se da la negación de esto, obviamente, en vez de trabajar con rendimientos crecientes, usted va a trabajar con rendimientos decrecientes. Y si los precios de los factores, al expandirse, al aumentar la producción, los precios de los factores están subiendo en ese caso, usted va a operar con deseconomías de escala en esa zona. Y en esta zona que lo extendí, es como que grafiqué la función en una base de caucho, en un caucho, en vez de un papel o en una tela de caucho, la puedo estirar. Ese punto lo extendí. En esta zona no hay economías ni deseconomías. Factores claves, factores ejemplificadores de rendimientos decrecientes. La crisis del papel sellado, la burocracia. En la medida que se tiene que pedir el permiso o la firma de alguien
para cada etapa de un proceso productivo o del proceso de entrega de un servicio. Cuando ustedes tienen que ir a pedir un certificado, van a la oficina de parte o van a la facultad, le piden un certificado a una secretaria, la secretaria tiene que tipearlo, de ahí lo tiene que firmar su jefe, de ahí lo tiene que firmar el vicedecano, de ahí lo tiene que firmar el decano, lo firma el rector, lo vuelven a bajar a la oficina aparte y recién se lo devuelven. Una burocracia tremenda, se eficienta o se ineficientan los procesos, se lentifican, se hacen tremendamente engorrosos, todo es una lata. Esto es lo que comúnmente nos ocurre en los servicios públicos, registro civil, pasaporte, etc. Es un problema la burocracia. Otro problema que también tiene que ver con otro modo de pensar, ¿eh? Y aquí ya está la cuestión política de por medio muchas veces, la dicotomía control-autonomía. ¿Cuánto dejar que los operarios o los trabajadores, los colaboradores de una empresa decidan por sí solos y cuánto debe estar dispuesto en determinados manuales de operación? En la medida que no existe autonomía y que, por ejemplo, para cada operario de una máquina, usted tiene un gallo que lo está controlando y está anotando en una libretita todo lo que usted hace, obviamente en términos del costo de mano de obra en los procesos sería tremendo. Entonces hay que ofrecer una cierta autonomía, pero sin perder de vista que siempre se debe regular, que es una crítica también que le he hecho varias veces a los gobiernos, a los distintos gobiernos de izquierda o derecha. El uso de una mala tecnología o tecnología que esté quedando obsoleta, obviamente nos va a llevar a operar con rendimientos decrecientes. Y si además los costos de los factores, cuando expandimos, cuando estamos contratando más gente, más capital, más tecnología, se hace más escasa y suben los precios, vamos a operar en la zona de deseconomías de escala. Y también lo que hemos visto a través del ejemplo de las trilladoras y las personas, una mala relación máquina-hombre. En la medida que teníamos muchos trabajadores y poquitas trilladoras, obviamente tendíamos a operar con ineficiencia y por lo tanto rendimientos decrecientes, y si además los precios de los factores suben, estamos en la zona de deseconomía. Denme 3 minutos más para terminar con este tópico y que partamos el lunes con materia nueva. Bueno, empresas características que operan en una u otra zona. En general, las empresas intensivas en capital, si se acuerdan de la curva de transformación, cuando vimos este ejemplo, intensivas en capital son las que operan aquí. Y en general, en el mundo real, ¿cuáles son esas? La empresa de servicios públicos. Agua potable, luz, gas, servicio de internet, servicio de telefonía, servicio de cable por televisión, etc. ¿Cuáles son ellas? Las empresas que sin serlo pueden ejercer eventualmente un poder monopólico. ¿Saben lo que es un monopolio? ¿Han escuchado hablar de ese concepto? Niños, ¿De monopolio? ¿sí? Sí. Una única empresa oferente de un bien o servicio, punto. Existe un único vendedor. Agua potable, luz, gas, en el caso mío, internet. Hay 2 operadores que llegan a este edificio. Y a pesar de todo, BTR, que es pésimo, que es lo que yo tengo, es mejor que Movistar. Movistar no tiene tendido de fibra óptica, por lo tanto, hay un par de vecinos que, de los 40 que somos, que tienen 2, creo que tienen Movistar, es un desastre, es peor que BTR. Pero aquí yo estoy amarrado con BTR, no tengo la posibilidad de aportarme a otro que sea mejor. Sin serlo, BTR en nuestra comunidad donde yo vivo ejerce un cierto poder monopólico. No lo es, porque está Movistar y podría contratar otros servicios yo, pero claramente van a ser peores. ¿Cuáles son las empresas que en general operan aquí? Las empresas más artesanales, que son artesanales y que claramente lo tenemos desde el vulgo por todas las ferias artesanales. Las artesanales son aquellas intensivas en
mano de obra. ¿Y cuáles operan acá? Sin economías ni deseconomía, es decir, en la zona ni de economía ni deseconomía. La gran industria, la industria pesada, automóvil, acero, cobre, etcétera, que ahí por los tamaños, por los volúmenes de producción, están operando con un costo promedio constante prácticamente. Producir una tonelada más de cobre a Codelco le cuesta la nada, prácticamente. Bien, esta es la forma, perdón, estas son las causas que explican la forma de U, tanto en corto como en largo. Y para terminar con esta unidad, dado que lo mencionamos hace un ratito, esta lámina y chao, y terminamos. Supongo una empresa que tiene más de una planta. Dos. Estoy diciendo que esta tiene dos. Tiene una empresa, una, costo marginal de A y costo marginal de B. Tiene dos, costo marginal. Tiene dos empresas en las cuales produce el mismo bien, ¿eh? El mismo bien. Y sabemos, hemos visto hace un rato, que la función de costo marginal en la región económica es más o menos así. Creciente, siempre creciente. Lo que hice en este mono es linealizar las funciones y graficarlas en forma encontrada. Costo marginal de A y le puse B y entonces el costo marginal de A. La grafiqué encontradamente, no ambas aumentando el volumen de producción. La una aumenta hacia la izquierda, la otra hacia la derecha. ¿Qué es lo que dice aquí? Las linealicé. Miren, según este esquema, suponga usted que esta empresa tiene que producir 8 unidades. ¿Ya? Les pregunto, según la definición de costo marginal, y para la empresa es indistinto, ¿eh? Si producir en la planta A o en la B. Es indistinto. Sabe que va a vender 8 unidades, tiene que determinar dónde las produce. La primera unidad en este mono, ciñéndose estrictamente al mono, ¿dónde la producirían? En la planta 1, el producir una unidad significa todo este costo. El producir en la planta B. El producir esa primera unidad en la planta A significa este costo. ¿Dónde le conviene producirla? En la En la A. La segunda unidad, ¿dónde le conviene producirla? También en la A. La tercera, también en la la quinta. Si la quinta la produce en la A, tiene todo este costo. Si esa quinta la produce en la B, tiene ese costo. ¿Dónde le conviene? En la B. En la B. Y así sucesivamente tiene que ir tomando la decisión. ¿Cuál es la condición que se debe cumplir en el óptimo económico de la empresa múltiple planta? Aquí. ¿Cuánto, según este mono, cuánto produciríamos en la planta A? 6 unidades. ¿Cuánto produciríamos en la planta B? 2 unidades. Pero si se dan cuenta, el costo de producir la última unidad, ¿cómo es en cada planta? igual. Igual. La condición de optimalidad entonces tiene que ser que para que la empresa de verdad opere en todas sus plantas, tiene que cumplirse que el costo marginal en la planta I sea igual al costo marginal en la planta J, para todo I, J. ¿Hay dudas? Si hubiera ocurrido monísticamente algo como esto, costo marginal de A, costo marginal de B, va a producir esas 8 unidades. ¿Usted qué le recomendaría al propietario de esta empresa? ¿Que produzca dónde? En la A. ¿Qué le diría que haga con la planta B? ¿Que la opere o que la cierre?
Cierre. que la cierre. Listo, ese es el criterio. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Saco mis dibujos para que vean la lámina ordenadita. Esta es la condición de optimalidad. ¿Hay dudas? Bien. Gracias por habernos extendido algunos minutos. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Cuídense y echen una estudiadita para la prueba, cabros. No, profe, gracias. Chao. Chao, niños, cuídense.